¿Sabías que tú eres especial porque tienes un ADN único y exclusivo para ti? Y que la Iglesia de Dios también es especial porque también tiene su propio ADN. Si quieres saber cuál es, acompáñanos en el episodio de hoy de Cambiar o no cambiar. Una vez más, apreciados amigos, saludos. Le habla el pastor Arnaldo Cruz. Bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro programa y nuestro podcast Cambiar o no cambiar. Nos acompaña nuevamente el pastor Barrios y nuestro autor del libro, el pastor Abdiel del Toro. Bienvenidos. Estamos felices una vez más de poder estar con todos ustedes, de poder estar aquí entre amigos. Para mí es un privilegio compartir este momento con ustedes. Es un privilegio muy lindo poder escribir un libro y poder compartir la conversación del libro con ustedes. Es para mí una alegría, un regalo, así que gracias por hacer esto conmigo. Para mí siempre que nosotros podamos expandir nuestras mentes y ayudar a expandir mentes es un placer. ¿Sabe qué? Me llama la atención de que somos 3 generaciones diferentes y 3 ADNs totalmente diferentes. Y cómo nosotros hemos podido hacer una linda amistad, cómo podemos compartir evangelio y cómo podemos impactar con el evangelio teniendo un ADN totalmente diferente. Y quiero introducir el capítulo de hoy basado en nuestras propias personalidades. Somos 3 culturas diferentes, 3 puntos de vista de la vida diferentes, aún del cristianismo diferente, aún de la forma de predicar es diferente. Y nosotros 3 representamos a la iglesia en sí, donde tenemos La diversidad en la iglesia. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer cambios en la comunidad que pueda cambiar la iglesia sin que tú dejes de ser argentino, sin que tú dejes de ser puertorriqueño, sin que yo deje de ser dominicano y sin que dejemos de ser cristianos? Arnaldo, uno de los temores más grandes de las personas cuando hablan acerca del tema del cambio es el perder la identidad. Sí, señor. En la iglesia, particularmente, cuando se habla de cambio, el gran temor que aflora inmediatamente es cómo cambiamos sin perder la identidad o no cambiemos porque podemos perder la identidad. Hay un autor, su nombre es Ronald Heifetz, y él menciona que la gente, cuando le hablan de cambio, su gran lucha no es con hacer las cosas diferentes, sino que su gran miedo es con lo que se pierde. La gente lo que sufre es lo que se pierde en el cambio, no lo nuevo que hay que hacer, es lo que se pierde. Y en la iglesia justamente pasa esto. Cuando se habla del cambio, el temor a perder identidad es muy natural, es una reacción natural a esta realidad. Sin embargo, si hay algo que nosotros podemos entender y hay algo que podemos hacer y podemos disfrutar, es que nosotros podemos hacer cambios, porque leímos en el episodio anterior la cita de Elena White que dice, se necesitan nuevos métodos para hacer la iglesia. Eso sí, se deben hacer cambios, pero lo importante es entender que se deben hacer los cambios sin perder la identidad. La felicidad es que se pueden hacer cambios sin que perdamos nuestra identidad. El problema es que tenemos que tener clara esa palabra, identidad. Okay. Entonces, Henry, Jesús vino a la tierra. Vino a la tierra, yo veo a un Jesús que vino trayendo unos cambios a la filosofía, al panorama que había y aún a la forma de metodología que usaba la iglesia en ese tiempo. ¿Cómo hacer nosotros como Jesús para poder traer cambios saludables y cambios que sean reales y efectivos para la iglesia hoy en día? Bueno, es una pregunta muy amplia con unas connotaciones muy importantes, porque cuando nosotros vemos a Jesús haciendo los cambios, también vemos un rechazo de ciertas personas porque parecía que se estaba perdiendo identidad. O sea, que Jesús estaba alterando la identidad específica de la iglesia de ese momento. Entonces, ver cómo Jesús lo hizo, tiene también una connotación muy amplia, porque Jesús lo que hizo es quería justamente traer una nueva identidad basada en otras cosas. Acordémonos que la identidad es lo que me distingue. Hay identidad personal y identidad comunitaria. La identidad personal es lo que me distingue a mí del otro, que me hace ser Henry Barrios y no me hace ser Arnaldo Cruz. Mi ADN. Es
un ADN que tiene que ver con educación, con cultura, con forma de hablar, etcétera. O sea, cuando Con alguien, crianza, con todo. claro, cuando alguien, por ejemplo, si no nos vieran y nos conocen de antes, dice, el que está hablando es Henry, el que está hablando es Arnaldo, el que está hablando es Abdiel, ¿ok? Porque ya nos conocen y hay una identidad que va más allá de la parte física, sino que tiene que ver también cómo nosotros nos hemos criado, que nos distingue del resto. Y hay una identidad que es comunitaria, que me hace que yo sí me sienta perteneciente a un grupo. Entonces hay un miedo terrible a perder esa identidad de grupo. Fíjense cuando vos hablabas de Jesús, que cuando se reúnen para matarlo, ellos dicen, tenemos que sacrificar a un hombre porque si no vamos a perder lo que somos. La nación, Y es mejor que muera uno. Es mejor que muera uno antes que perdamos la identidad de nación y el templo, o sea, la institución que nosotros manejamos. Entonces, fíjense, y eso es lo que mata, lo que lo llevan a matar a Jesús. Por lo tanto, acá es muy, lo que estamos hablando es muy, muy trascendental, es muy, porque inmediatamente nosotros podemos, con el Evangelio en sí, como Jesús lo plantea, inmediatamente vamos a tener que replantearnos nuestra identidad personal y vamos a tener que estar dispuestos a sacrificar identidad de grupo. Identidad de grupo. Y Henry, añadiendo a esto que tú estás mencionando y tratando de añadir a la pregunta que Arnaldo está haciendo, me parece que hay algo que es bien importante que Jesús hizo cuando comenzó su ministerio, inclusive cuando comenzó el ministerio público con los apóstoles. Y es que Jesús dejó claras las bases de lo que debe ser la identidad del creyente y de la iglesia. Y ahí en Mateo, Jesús está allí a orillas del mar de Galilea, está Pedro y Andrés en la barca, y ocurre la pesca milagrosa ese día. Jesús le dice, vuelven y echan las redes, y ellos, pero estuvimos pescando toda la noche. Jesús dice, no, pero ve, échala. Dice, bueno, en tu nombre vamos a echar. Recogen las redes, Pedro se da cuenta de que el que está delante de él es más grande, y dice, Señor, yo no soy digno de estar delante de ti, yo soy pecador. Y Jesús le dice, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Okay. Y esta declaración es bien poderosa porque establece el fundamento de la identidad. Le está dando una nueva identidad. Le está dando una nueva identidad y le dio fundamento de identidad no solamente a Pedro y a Andrés y a Juan y a Santiago ese día, sino también a toda la iglesia. Y es que la identidad pasa por ahí, por aquellos que siguen a Jesús, los que van en pos de Él, y que en ese proceso son transformados por Él para vivir en misión. Y la identidad del creyente está ahí, en la medida que nosotros escuchamos la voz, lo seguimos. Él se encarga de transformarnos en el proceso, porque Él dice, yo haré, no eres tú el que vas a hacer, yo haré pescadores de hombres. La transformación es para que vivamos en misión. Entonces, esa identidad está en la medida que nosotros estemos siguiendo a Jesús, centrados en Jesús, caminando con Jesús, permitiendo que Él transforme nuestra vida, y entonces naturalmente van a ser esa vida de misión. Ahí está el gran fundamento de nuestra identidad como creyentes y como seguidores de Jesús. Y te voy a agregar algo, Jesús le dice, síganme y los haré pescadores de hombres. O sea, cambia todo. Cambia la forma de hacer iglesia también, porque ya no está en el templo, la liturgia, el coso, que ellos no eran sacerdotes. Sígame a mí. Ahora son todos sacerdotes, todos nación santa. Ahora cambia todo, pero les dice algo más. Por esto conocerán que son mis discípulos, si se aman como yo los he amado. No solamente los siguen, no solamente tienen una misión, sino que todo el mundo sabe que esa misión está fundamentada en el amor. Y ahora es la cultura del amor que es lo que me hace a mí ser un cristiano con respecto a todos los demás. El amor es lo que impulsa a seguir a Jesús, porque Él me amó y me mostró su amor, y ahora yo lo sigo por amor. Y ahora el amor es la misión que yo tengo, es compartir el amor con los demás. Y entonces todos los demás están viendo, estos son lo que es la real iglesia de Dios, porque se aman,
no tiene que ver con, la identidad no tiene que ver con formas de cómo como, cómo me visto, cómo hago las cosas, cómo canto, que no canto, que si digo, si no digo, no, es si yo amo. Si yo amo. Y ahí ese es el color de la iglesia, que son gente que ama, que está siempre mirando a Jesús y siguiendo a Jesús y que está compartiendo el amor con otros. Ahí me llama la atención eso que usted está mencionando, porque Jesús entonces cuando llega, Él viene y cambia 3 mundos. El primer mundo que cambia es el mío. No, yo no encontré nada anoche, no te preocupes, que vas a encontrar hoy. Conmigo tú vas a encontrar hoy. O sea, el Señor ya suple no solamente una necesidad, sino que también le cambia un preconcepto que tenían de que yo no voy a poder alcanzar lo que yo necesito. O sea, hay una nueva identidad personal. Ya una nueva identidad personal. Entonces ahora cambia la identidad de la iglesia. Del grupo. ¿Verdad? Del grupo, ¿verdad? De la comunidad. Le dice, ya no es el edificio, tú no tienes que ir al edificio, ahora tú vas a tener un contacto directo conmigo, hay una conexión directa conmigo. Y cambia entonces la tercera necesidad, que es el aspecto de la misión, ¿verdad? De ir y hacer misión y compartir el evangelio. ¿Por qué? Henry mencionaba, tú eres peligroso. Tú eres peligroso. Tú eres peligroso. No digas eso. Sí, tú eres peligroso porque Henry menciona de que la identidad no es la comida, la identidad no es esto. Si mencionas eso, es porque me estás confirmando que la gente le ha dado importancia a esa identidad y no a la real identidad que Jesús quiso plasmar. Significa entonces que seguimos teniendo el mismo problema que tenían los escribas y los fariseos en ese tiempo y la iglesia ese tiempo, porque estamos desenfocados en cuál es la verdadera identidad de la iglesia. Porque ahí hay un aspecto, yo puedo personalmente comer lo que a mí me parece que Dios me dice que coma, etc. Ahora, la identidad de grupo no se da por ahí. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, el evangelio no consiste en comida y en bebida. O sea, no es como yo me visto, no es como, o sea, por supuesto que va a haber aspectos de sencillez, principios, etcétera. Que es importante. Que es importante, pero no es por ahí, no es eso lo que se predica, no es eso lo que el mundo distingue. Lo que distingue el mundo es que hay gente que sigue a Jesús, que ama y que quiere que yo sea feliz. ¿Qué es la misión? Es compartir lo que me hace feliz a mí. Y justamente esa es la esencia de lo que debe ser nuestra identidad. Si por algo la gente nos debe conocer es porque seguimos a Jesús, porque damos testimonio de que hemos sido transformados por Jesús y porque ahora nosotros podemos compartir ese testimonio libremente, sin temor, en amor, para que otros también puedan seguir a Jesús y puedan ser transformados por Jesús. Y si tú ves en el libro de Hechos, de momento dice, estos son los que trastornan el mundo. Sí, Pero sí. ¿qué era lo que estaba hablando? De la gente que vivían en misión. Correcto. Aún Apocalipsis todavía dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Su identidad está amarrada a que siguen al Cordero. La identidad está amarrada a esa vida en misión, que es el resultado de seguir y de ser transformado por el amor de Dios, compartiendo ese amor con otras personas. Y tú encuentras en el libro de Hechos, cuando Pablo y Silas cantan y se abre la cárcel y todo eso, queda tan impactado el jefe de la cárcel, que fue el que le dio los 40 latigazos menos uno, que él mismo dice, óyeme, ¿qué yo debo hacer para ser como ustedes? O sea, para ser salvo. O sea, la forma de nosotros es cuando nosotros tenemos una identidad clara, cuando nosotros sabemos con quién estamos conectados, a quién estamos invitando, de quién damos testimonio, a quién estamos amando, la gente sola va a venir a preguntarnos qué yo debo hacer para ser como ustedes. Ahora, nosotros generalmente, la parte psicológica nos lleva a querer identificarnos. La identidad tiene que ver con identificación. Nos identificamos por cosas externas, no por esencia. Lo que Jesús transforma acá es que la esencia es lo que te identifica, no lo externo. Porque por lo externo nosotros podemos equivocarnos al juzgar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que anoche estábamos viendo con mi familia un partido que no voy a decir de quién contra quién, ni nada por el estilo, pero todo el mundo estaba identificado con, o tenías unos colores específicos, u otros colores específicos. Y veían el estadio y los que estábamos viendo el partido decían, estos son de tal nacionalidad y estos son de tal otra. Hay más de esto. ¿Por qué? Por los colores que llevaban. De repente filman a alguien que le hacen un reportaje y esa persona se decía que era de una nacionalidad específica, pero estaba vestido totalmente distinto.
Totalmente distinto. Y mi hija me dice, qué desubicado de ir al estadio vestido así. Sí, señor. Porque para ella, para ser de tal nación, tenía que tener los Esos colores de colores. tal nación. Pero ahí, fíjense que siempre nosotros tendemos a identificarnos de acuerdo a cuestiones que son externas. Lo que es revolucionario acá es que quien sigue a Jesús es una cuestión esencial que no es a la vista de, ¿saben? Se nota porque ama, como Dios ama, que es esencial. Y eso está a la luz de todos. Se vistan como se vistan, coman como coman, vean como vean. El amor va transformando y el amor me lleva a una misión. Una misión que me dé identidad de que yo quiero que Abdiel sea feliz como yo soy feliz con Dios, que sea salvo como yo quiero ser salvo con Dios, que él tenga la relación con Jesús, de seguir a Jesús como yo sigo a Jesús. No le estoy pidiendo a Abdiel que me siga a mí. O que se ponga los colores míos. Que se ponga los colores míos, que coma como yo, que se vista como yo. Yo quiero que lo siga a él. Y él lo transforma a Abdiel. Lo que Henry está mencionando es vivir en misión, es cumplir la misión, ¿verdad? Somos los que seguimos a Jesús, somos transformados, vivimos esa experiencia de amor con Él y ahora la compartimos. Eso es la misión. Lo interesante es que muchas veces para poder ser efectivos en esa misión, y eso es lo importante de lo que estamos hablando aquí de los cambios, es que tenemos que adaptarnos a algunas personas. Tenemos que adaptarnos a dónde está la gente. Tenemos que adaptarnos a cómo piensa la gente para que nosotros podamos llevarlos del punto A al punto B de lo que Dios quiere para con sus vidas. Y Arnaldo, es bien interesante, y Henry, de que este ejemplo nos lo dio Jesús. Sí. Este ejemplo nos lo dio Jesús y nos lo dio a través de una palabra que es bien importante, que es contextualizarse. Contextualizarse. Dice, Sí, porque mira, tú mencionas eso de contextualizarse. Cuando Jesús llama a los discípulos y le dice, mira, lo voy a hacer pescadores de hombres, él estaba hablando con pescadores a la orilla donde estaban pescando, limpiando las redes que estaban allí y usó su propio vocabulario, o sea que se contextualizó con ellos. no le dijo, ustedes van a ser programadores de computadora. Le dijo, ustedes van a ser pescadores de hombres. Se Exacto, contextualizó. se contextualizó. Filipenses dice que dejando de ser, dejó su trono, tomando forma De hombre. de siervo, de hombre. Entonces, el Señor se contextualizó en nuestro lugar, en nuestro mundo. Se contextualizó a una época, se contextualizó a una cultura. Aún sus mensajes estaban llenos de parábolas que eran los conceptos que la gente entendía. Lo que Jesús hizo para poder llevar la misión y poder cumplir la misión de amor y de transformación en la vida de la gente fue que Jesús se puso nuestra camiseta. Sí, señor. Jesús se quitó la camiseta que él tenía del rey de reyes, la Y puso bajó. a un lado y se sometió a donde nosotros. Eso es lo que dice Pablo. Dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el quien, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, mira, de hombre. y es difícil. Yo creo que... Eso es con más contextualización que eso. No se puede decir nada más. Y óyeme bien, yo no soy tan fanático de los juegos, pero tenemos aquí a alguien que sí lo es, que es Henry. Y yo me imagino cuán doloroso debe ser quitarte tu camiseta y ponértela de la camiseta contraria. Y volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Cuando hablamos de cambio, la gente lo que resiste es lo que pierde, Sí. no lo que va a poder lograr. Entonces, la resistencia a los cambios viene porque se pierde. Entonces, ¿cuál es la resistencia al cambio? Yo no me voy a quitar mi camiseta. No. No, para alcanzar a ese. No. Yo no me voy a alcanzar. No, que él se ponga mi camiseta. Yo no me quiero poner la camiseta de él. Es más, y el evangelio es darle la camiseta. Exactamente. Sin embargo, y aunque es así, le vamos a poner la camiseta de Jesucristo, pero para ponerle la camiseta de Jesucristo, primero yo tengo que ponerme la camiseta de Él para que Él me entienda y que Él pueda comprender que hay una camiseta que es mejor que la de Jesucristo. Es que Sí. lo que pasa es lo siguiente, que cuando Dios te transforma con tus camisetas. O sea, la contextualización es tomar cierta parte de la De otra tus cultura, colores. de la otra cultura, para que poder entender un bien superior. O sea, yo, en este caso el evangelio, yo me desvisto para que el otro no tenga un problema de choque cultural con el otro. Ahora, lo que se contextualiza es la forma con que yo llevo el evangelio, pero no se contextualiza el evangelio.
O sea, el evangelio sigue siendo el mismo, pero yo contextualizo la forma para llevar el evangelio. Por eso dice Pablo, al judío me hago judío, Al griego me hago griego. Hay veces, yo siempre digo, están los partidos políticos, eso tiene que identificación comunitaria. Yo siempre digo, nosotros no podemos ir a las personas hablando de política porque podemos estar con alguien que piensa totalmente lo contrario. Por lo tanto, yo ahí pongo una barrera que me hace que no me escuche después el evangelio. Ahora, yo puedo entenderlo a él dentro de su contexto político e ir con el idioma que él puede entender políticamente, aunque yo no le estoy diciendo yo soy del tal partido político, pero lo entiendo y en base a eso voy poniendo los principios del evangelio para que él pueda trascender a su partido político ahora y ser un seguidor de Jesús. Hay dos citas del libro que me parece que son bien importantes y si la persona que está leyendo el libro las puede subrayar y yo quisiera destacarlas ahora porque nos ayudan a entender este concepto de contextualizar que me parece que es vital y quiero dar también que hablemos un poquito de ejemplos bíblicos. Henry dio uno ahora, pero mira esto que traté de plasmar allí para que la gente pueda entender este concepto. La contextualización en términos bíblicos es comúnmente definida como la adaptación de la enseñanza y la práctica del evangelio a diferentes culturas, generaciones, sociedades o grupos étnicos sin cambiar su mensaje central. La contextualización no cambia ni tergiversa el evangelio, simplemente lo hace más accesible para comprenderlo y vivirlo. Ni Google tiene una definición así. Esto me parece que es lo más importante que nosotros necesitamos entender, porque contextualizarnos no quiere decir que vamos ni a rebajar las normas, ni a cambiar los principios del evangelio, ni a distorsionar el evangelio, no. Por el contrario, no significa, y esta es la otra cita que quería leerle, contextualizarse no significa adoptar las costumbres mundanas, más bien se trata de guiar a aquellos que están inmersos en los valores del mundo hacia una vida dirigida por la gracia y por los principios del reino de Cristo. Fui a un país para hacer evangelismo durante una semana. No sé de dónde, alguien en alguna época o en alguna década se inventó que todo el que va a subir a predicar tiene que subir con camisa blanca, manga larga, lisa. Nada de raya, esa camiseta azul de Abdi no predica. No, con esa camisa no recogen ni los diezmos y la ofrenda en esa iglesia. Entonces, voy invitado a predicar el evangelio. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es contextualizarme. ¿Cómo se sube? ¿Camisa blanca? Camisa blanca lisa, porque no voy a impedir que un detalle me impida compartir el evangelio. Eso es contextualización. Ahora, el evangelio transforma. El evangelio transforma, pero transforma de los aspectos del mal. Correcto. De la cultura. O sea, recién estábamos hablando, hay una cultura que los hombres son generalmente muy infieles. Ahora, cuando llega el evangelio y yo me contextualizo para hablarle en su idioma, entonces el individuo tiene una transformación. Ahora, no te quitas... No le quitas su nacionalidad. No le quitas la nacionalidad, pero sí no va a ser más infiel. Sí. Otro aspecto que es bíblico. En Hechos, el capítulo 2. Jesús, ¿en qué idioma predicó? En arameo él predicaba. Y la mayoría por ahí hablaba griego, algunos en esa época. Pero cuando llega justamente en el Pentecostés, que viene gente de todo el mundo y se manifiesta el poder del Espíritu Santo, el evangelio. Dios les da a ellos el poder para contextualizarse y hablar a cada uno en su idioma. Excelente ejemplo. Entonces, en ese momento, lo que estaba mostrando Dios es que, miren, ahora uno podría decir, no, Jesús habló en arameo, el otro individuo tiene que aprender arameo porque Jesús habló en arameo. Y ahí nosotros estamos forzando y violentando el evangelio. El evangelio siempre debe ser contextualizado. Arnaldo, esto es importante que la gente entienda. Contextualizarse no es mundanalizarse. Sí, señor. Los valores y los principios del mundo no son los que rigen nuestra vida. Dicho sea de paso, pueden haber personas que se resistan al cambio y piensan que si se cambian la camisa o la corbata o la forma de vestir o la forma de hacer esto o lo otro, que ahí se pierde toda la identidad, pero sus corazones están regidos por los valores del mundo.
porque pueden estar viviendo en adulterio, pueden ser unos mentirosos, pueden ser unos engañadores, porque son infieles pero bien vestidos. Porque lo que rige el mundo, porque se está pensando que la identidad se da en esas cosas externas. No, la identidad está en seguir a Jesús, ser transformados por Jesús. Y hacer misión. Y en para esa Jesús. experiencia de amor vivimos en misión. Entonces, cuando hacemos misión para alcanzar a la gente, nos contextualizamos, nos ponemos la camiseta de ellos para que ellos nos entiendan que hay una camiseta más grande que es la de Jesucristo. Entonces, mira qué interesante. Henry está dando el ejemplo de Hechos. El Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés y los discípulos comenzaron a hablar en distintos idiomas para que todo el mundo entendiera. Porque lo importante no era en qué idioma se predicaba, Sí, sino entendiera. el mensaje que se predicaba. Pero mira qué interesante. Pedro, en Hechos capítulo 10, Dios le dice, tienes que ir a casa de Cornelio. Y Pedro va para casa de Cornelio. Pero sus prejuicios, su identidad judía, le decía, tú no puedes entrar a casa de Cornelio porque él es un gentil. Sí, es un sinvergüenza. Y él mismo hasta lo dice allí. Sí. Y dice, no, a mí no se me permite entrar aquí, mi identidad no me lo permite. Pero Dios le dice, entra. Entonces él tuvo que ponerse la camiseta de Cornelio, de gentil, para Sufrió. meterse a casa de Cornelio, pero cuando se metió allí, ¿qué fue lo que vio? El Espíritu de Dios Santo, derramándose de la misma manera que había Sí. pasado en el Pentecostés. Y esto es algo muy importante lo que estás diciendo, porque Sí, muchas señor. veces para tener la misión Dios nos va a despojar de mucho de nuestra identidad particular, De lo que nosotros pensamos. de lo que De nosotros lo que pensamos que es identidad. que es identidad. Por eso, es que nosotros generalmente en eso focalizamos las cosas. La tendencia del hombre es a focalizar las cosas en los contextos particulares que nosotros hemos vivido, que nos much- han criado, etc. Que muchas veces esas identidades están más basadas en preferencias Sí, personales. que necesariamente en la esencia del Evangelio. Mira el ejemplo de Pablo. Pablo es de los más radicales en el concepto de contextualizarse. Él dice, al judío me hago judío, al griego me hago griego, pero mira lo interesante. Pablo está en el Areópago. El Areópago era uno de los escenarios, de los auditorios, Paganos. de las plataformas más importantes del mundo y del imperio. Allí iban los filósofos, los pensadores, allí se llenaban cientos y miles de gente. El Areópago era una de las plataformas más importantes en el mundo romano. Y Pablo llega y de momento empieza a ver estatuas, imágenes por todas partes, y él ve que hay una estatua, una imagen al Dios desconocido. Y después, por unas cosas que pasan, y usted puede leer el texto bíblico, Pablo consigue que lo dejen hablar en esa plataforma. Encontró la brecha, por ahí se metió. Y se mete. Y él se mete y no empieza a hablarles ni de Moisés, ni empieza a hablarles de Abraham, Esa gente no conoce ni nada de empieza a eso. Ni de los hablarles de animales Elías, inmundos. ni de los animales inmundos, ni del arca de Noé. Él no le habla nada de eso. Mira lo que dice el texto, eso no lo digo yo. La Biblia dice que Pablo se para y dice, yo veo que ustedes son muy religiosos y son muy devotos, inclusive tienen hasta una imagen al Dios desconocido. ¿Saben qué? De ese Dios desconocido es que yo les vengo a hablar. So, él se contextualizó con una ¿Listo? imagen pagana para poder llevarlos a entender de que había un Dios y un Salvador. Él se puso la camiseta de ellos para enseñarles que había una camiseta mejor que era la de Jesucristo. Entonces, eso fue lo que hizo que la iglesia del Nuevo Testamento, que la iglesia de Hechos explotara, porque se metieron con los samaritanos, que no se supone que se metieran, pero ellos se contextualizaron con los samaritanos. Se fueron a Efesios, se fueron a Corinto, llegaron hasta misma Roma, y el evangelio comenzó a meterse por todas partes, porque los discípulos y la iglesia de Hechos entendió que contextualizarse no es mundanalizarse, y entendieron que los que tenían que contextualizarse eran ellos. Sí. Ay, Y ese es el detalle, porque vemos a Jesús pidiéndole agua a una mujer samaritana y ella inmediatamente viene y dice, no, ¿y por qué tú me pides agua a mí si tú eres judío y yo soy samaritano? Los prejuicios. Los prejuicios. Pero el Señor se contextualiza con ella, ¿verdad? Resuelve las necesidades que ella tenía y al final la convierte en un evangelista. Ahora, es dos palabras que son claves. Acordémonos que siempre el propósito es lo que vale. Y la forma no es, la No es la forma finalidad, no es la la forma finalidad. tiene que estar en función del propósito. Exactamente. Correcto. Del función del No es la propósito. finalidad. Y en la iglesia del Nuevo Testamento, ellos quisieron ser inclusivos, no exclusivos.
Cuando nosotros basamos nuestra identidad en cuestiones externas, vamos a ser exclusivos. Si no te vestís como yo, si no haces esto, perteneces a otro lugar. Ahora, la iglesia trató siempre de ser inclusiva. Hizo un concilio, un congreso, en Hechos del capítulo 15, para ver cómo hacer para incluir a los gentiles y que las diferencias culturales con los judíos no sea un impedimento para que el evangelio suba. Y el Espíritu se manifiesta y le dice, no les exijan todo esto. Y no les dice la circuncisión es mala, etc. El que quiere seguir circuncidándose, pero no le exijan al otro para poder incluirlos en el evangelio, en el amor de Dios. Y Arnaldo, mira qué interesante. Esto está en el libro, justamente ampliando y contextualizar, porque me parece que esto es una manera bien simple de entender esto que estamos hablando. La contextualización no es simplemente una técnica misionera, sino la encarnación del mensaje del evangelio. Entonces, esto del concepto de contextualizar no es tan importante porque esto no se trata de una técnica, se trata de que nosotros tengamos claro este principio de encarnar el evangelio para que la gente lo pueda entender en su contexto, en su realidad, y lo puedan entender en su cultura, lo puedan entender en su generación. Imagínate a una generación de ahora, nosotros estar hablándole de los pergaminos y de los rollos. No, hay que hablarle de un iPad. Tú en esencia le estás hablando lo mismo, pero estás usando ilustraciones que ellos puedan entender. Correcto. Es encarnar el mensaje para que la gente lo pueda recibir. Y bueno, Jesús lo hizo, los apóstoles lo hicieron, y es el llamado de nosotros como iglesia que lo hagamos también. Bueno, señores, si Jesús se contextualizó, nosotros también. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. En el próximo capítulo quiero adelantarle que vamos a hablar sobre el propósito del cambio. Esto no es cambiar solamente porque es necesario, esto no es cambiar solamente porque me gusta, porque me quiero adaptar a la moda. Hay un propósito específico y de eso vamos a hablar, de cómo la iglesia puede ser parte de esto. Gracias por acompañarnos, gracias Pastor Barrio, gracias Abdiel. Nos vemos en la próxima, en otro episodio más de Cambiar o No Cambiar. Gracias por haberte conectado con nosotros en este podcast basado en el libro Cambiar o No Cambiar. Conéctate con el próximo episodio para que puedas caminar con nosotros a través de este proceso de cambiar y de hacer que nuestra iglesia pueda continuar glorificando el nombre de Dios.